Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecida noche, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, acá estamos antes de cerrar el día de hoy. La verdad que tenía muchas ganas de pasar a compartirles un poquito más de este libro, Ikigai, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Tenía muchas ganas de compartir con ustedes el capítulo 4, que se titula De la logoterapia al Ikigai, la importancia de encontrar un sentido a la existencia para vivir más y mejor. Creo que es un capítulo ideal para domingo, porque vieron bueno, dicen que los domingos son como un día medio bajón. Bueno, yo lo he pasado, en otras épocas, en los cuales los domingos la verdad que era como, uy Dios, ya empieza la semana, medio bajón, medio para triqui. Así que me parece que este capítulo 4 que dice la importancia de encontrar un sentido a la existencia para vivir más y mejor, viene ideal para el domingo a esta hora. Así que bueno, vamos a compartir el capítulo 4, que empieza con ¿qué es la logoterapia? Les digo que esto que voy a mencionar de la logoterapia, tienen todo el libro ya leído de Viktor Frankl, que es quien ha descubierto la logoterapia a raíz de una experiencia sumamente desafiante, como es estar en un campo de concentración y sobrevivir. No se lo pierdan también, ya está en YouTube, lo pueden buscar en la playlist, en las pestañitas de YouTube, dentro de Calma Salud Consciente hay una que se llama playlist y ahí están todos los libros subidos por capítulos, todo muy bien ordenadito, así que si quieren conocer más sobre la logoterapia y sobre cómo fue el descubrimiento de Viktor Frankl, tienen el libro ya a disposición. Bueno, vamos a ver igualmente acá un resumen que nos invita a hacer estos autores con respecto a qué es la logoterapia, y dice así. Cuando un colega le pidió que definiera su escuela en una sola frase, Frankl respondió: pues bien, en la logoterapia el paciente permanece sentado, bien derecho, pero tiene que oír cosas que a veces son muy desagradables de escuchar. Ese mismo colega le había definido el psicoanálisis de esta forma. En el psicoanálisis, el paciente se tiende en un diván y le dice a usted cosas, a veces, que son muy desagradables de decir. Frankl explica que una de las primeras preguntas que les hacía a sus pacientes era: ¿por qué no se suicida usted? Y generalmente los pacientes encontraban buenos motivos para no hacerlo y seguir adelante. ¿Qué hace entonces la logoterapia? Pues la respuesta es bien clara: encontrar motivos para vivir. La logoterapia impulsa al paciente a descubrir conscientemente el sentido de su vida para enfrentarse a sus neurosis. Así, la lucha personal por alcanzar su destino lo motivará a seguir adelante y superar las ataduras mentales del pasado, sorteando los obstáculos que encuentre en su camino. Acá hay un apartado que dice algo por lo que vivir. Un estudio realizado por Frankl en su clínica de Viena demostró que tanto entre los pacientes como entre el personal, alrededor de un 80% reconocía que el ser humano necesitaba un motivo para vivir, y el 60% aproximadamente reconocía que alguien o algo en sus vidas hacía que estuvieran dispuestos a morir por esa causa. La búsqueda del sentido. Puesto que para Frankl el hombre es capaz de vivir y morir por sus principios e ideales, la búsqueda del sentido se convierte en una fuerza primaria y personal que permite al hombre conseguir sus objetivos. Podemos resumir el proceso de la logoterapia en estos 5 pasos. 1. La persona siente un vacío, una frustración o ansiedad. 2. El terapeuta le hace ver que siente un deseo por tener una vida significativa. 3. El paciente descubre el sentido de su existencia, de ese momento de su vida. 4. A través de la voluntad, el paciente escoge entre aceptar ese destino o no hacerlo.
5. Este nuevo impulso vital le ayuda a sobreponerse a los obstáculos y los pesares. La experiencia vital que supuso estar prisionero en el campo de concentración de Auschwitz hizo que Viktor Frankl comprendiera que todo lo que puede ser arrebatado a una persona, todo le puede ser arrebatado a una persona, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de cómo se enfrenta uno a las circunstancias que le son dadas, la elección del propio camino. Fue un proceso que tuvo que vivir él mismo y sin duda, pero le inspiró para el resto de su vida. Acá hay un cuadrito que diferencia 10 diferencias entre el psicoanálisis y la logoterapia. Voy a leer uno y otro, empezando por el psicoanálisis. Psicoanálisis. El paciente se tumba en un diván como un paciente. Logoterapia. El paciente se sienta frente al terapeuta, quien le guía sin juzgar. Psicoanálisis. Es retrospectivo, mira al pasado. Logoterapia, mira hacia el futuro. Psicoanálisis. Es introspectivo, analiza la neurosis. Logoterapia, no ahonda en la neurosis del paciente. Psicoanálisis, la voluntad es la del placer. Logoterapia, la voluntad es la del sentido. Psicoanálisis, se concentra en la dimensión psicológica. Logoterapia, se adentra en la dimensión espiritual. Psicoanálisis, funciona para la neurosis psicogénica, impulsos, instintos. Logoterapia, funciona también para las neurosis noógenas, principios. Psicoterapia, analiza el origen inconsciente de los conflictos, dimensión instintiva. Logoterapia, trata los conflictos desde dónde y cuándo surgen, dimensión espiritual. Psicoanálisis, se limita a los hechos instintivos. Logoterapia, engloba también las realidades espirituales. Psicoterapia, es esencialmente incompatible con la fe. Logoterapia, es compatible con la fe y con los principios de religiones occidentales sobre la esencia humana. Psicoterapia, busca conciliar los conflictos y complacer los impulsos e instintos. Logoterapia, busca que el hombre dé sentido a su vida y satisfaga sus principios morales. Luchar por uno mismo. La frustración existencial aparece cuando el sentido de la vida está ausente o se tuerce. Pero para Frankl, esta frustración no tiene por qué ser anómala o un síntoma de neurosis, sino que puede ser en cierto grado positiva, un acicate para cambiar aspectos de la propia vida. La logoterapia no considera esta frustración una enfermedad mental como otras terapias, sino una angustia espiritual. Para Frankl, el conflicto espiritual es un fenómeno natural y beneficioso para el ser humano porque impulsa al que sufre a buscarle remedio, ya sea con ayuda o por sus propios medios, y a alcanzar así una mayor satisfacción vital, es decir, ayudar a dar un giro al propio destino. En el caso de que la persona requiera apoyo, la logoterapia entra en acción ayudando al paciente a descubrir el sentido de su vida. Luego le guía a través de su conflicto para que pueda seguir avanzando hasta lograr su objetivo. Frankl citaba un aforismo célebre de Nietzsche, quien decía que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Según su propia experiencia, Frankl opinaba que la salud requiere la dosis de tensión natural que surge cuando se analiza lo que se ha logrado hasta el momento y lo que se quiere conseguir en adelante. El ser humano no necesita una existencia tranquila, sino un desafío por el que desplegar sus capacidades y luchar. El vacío existencial, por otra parte, es típico de las sociedades modernas en las que el hombre hace lo que otros hacen o le dicen en vez de lo que él desearía hacer. Muchas veces este vacío se intenta llenar con un poder económico
placer físico o entumecimiento mental. Puede incluso llevar al suicidio. La neurosis del domingo, justo. La neurosis del domingo, por ejemplo, aparece cuando, al suspenderse las obligaciones y las prisas de la semana, la persona se da cuenta del vacío que hay en su interior. Hay que buscarle entonces soluciones y, sobre todo, un propósito, un motivo por el cual levantarse de la cama. Me siento vacío. Tras hacer un estudio en el Hospital Policlínico de Viena, el equipo de Frank descubrió que el 55% de los pacientes encuestados mostraba algún grado de vacío existencial. Hallar el sentido de la vida, como defiende la logoterapia, da al ser humano razones para llenar ese vacío. Para Frank, el hombre que se enfrenta a sus problemas y convierte sus objetivos en actividad, al hacerse mayor podrá mirar atrás con paz interior. No envidiará la juventud de los que aún la tienen, porque tendrá un cúmulo de vivencias y experiencias que le demostrarán que ha vivido por algo y para algo. Algunas claves de la logoterapia para vivir una vida mejor. El hombre no inventa el sentido de su existencia, como decía Sartre, sino que lo descubre. El sentido de la vida es propio para cada individuo y puede reconvertirse y cambiar muchas veces a lo largo de los años. De la misma forma que la aprehensión hace que se produzca aquello que se teme, la excesiva atención, hiperatención hacia aquello que se desea hace que no llegue. El humor puede ayudar a desbloquear círculos viciosos y liberar ansiedades. El ser humano tiene la capacidad de actuar de forma noble y de forma vil indistintamente. Dependerá de sus decisiones y no de sus condiciones la postura que finalmente adopte. A continuación, veremos 4 casos de la consulta de Viktor Frankl para entender su terapia de búsqueda de sentido. El caso propio de Frankl. Tanto en los campos de concentración alemanes como posteriormente en los japoneses y coreanos, los psiquiatras pudieron constatar que los deportados con más probabilidades de supervivencia eran los que tenían metas por cumplir fuera de los campos y que sentían la necesidad de salir de allí con vida. Ese fue el caso de Frank, quien, tras ser liberado y desarrollar con éxito su escuela de la logoterapia, se dio cuenta de que él mismo había sido paciente de su propia terapia. Y es que Frank tenía un objetivo por cumplir que le hizo seguir adelante. Al ser internado inicialmente en el campo de Auschwitz, le fue confiscado un manuscrito en el que había desarrollado sus teorías e investigaciones y que estaba listo para su publicación. Al ser despojado de él, Frank sintió la necesidad de reescribirlo de nuevo, y aquello le dio un impulso y un sentido a su vida entre los horrores y las incertidumbres constantes de los campos de concentración. Tanto fue así que a lo largo de los años, especialmente cuando estuvo enfermo de tifus, fue anotando en los trozos de papel que encontraba los fragmentos y las palabras claves de la obra perdida. A continuación, veremos algunos de los casos más célebres que atendió en su consulta y que nos permiten entender la práctica de la logoterapia. Vuelvo a decirles que tienen el libro completo de Viktor Frankl con todo su caso en el campo de concentración y cómo desarrolló la logoterapia. Lo tienen ya leído en mi canal de YouTube, en Instagram también, pero es más difícil de encontrarlo en Instagram. Por eso los invito a YouTube, que ya está en la playlist. Está todo completo. No hace mucho que lo leí. El caso del diplomático americano. Un importante diplomático norteamericano acudió a la consulta de Frank para seguir un tratamiento que había iniciado 5 años atrás en su país de origen. Tras preguntarle a Frank por qué había iniciado la terapia en primer lugar, el diplomático le contestó que se sentía a disgusto con su trabajo y la política exterior de su país, que debía cumplir y hacer cumplir. Su psicoanalista americano, con quien había hecho años de terapia, había insistido que se reconciliara con su padre para que su gobierno y su trabajo no le resultaran desagradables por ser representaciones de la figura paterna. Sin embargo, Frank le hizo ver, tras unas pocas sesiones,
que su frustración se debía a que deseaba dedicarse a una profesión distinta, y el diplomático finalizó su tratamiento con esa idea en mente. 5 años después, supo por el ex diplomático que éste lleva 5 años desarrollando un trabajo distinto y que se sentía feliz. Frank opinaba que este hombre no solo no habría requerido los 5 años de psicoanálisis, sino que ni siquiera podía considerársele un paciente con necesidad de terapia. Simplemente iba en busca de un nuevo propósito que diera sentido a su vida. En el momento en que lo encontró, su vida adquirió un significado profundo. El caso de la madre suicida. La madre de un chico que había muerto a los 11 años fue internada en la clínica de Frank después de intentar suicidarse y llevarse con ella a su otro hijo. Fue este otro hijo, paralítico desde la infancia, quien le impidió culminar su obra, ya que él sí le encontraba sentido a su existencia, y su madre los mataba a si su madre los mataba a ambos, no podría cumplir su misión. En una sesión de grupo, la mujer explicó su historia. Para ayudarla, Frank le pidió a otra mujer que imaginara una situación hipotética en la que se encontrara en su lecho de muerte, vieja y rica, pero sin hijos. La mujer aseguró que en ese caso consideraría que su vida habría sido un fracaso. Al plantearle a la madre suicida el mismo ejercicio, que se imaginara en su lecho de muerte, ésta miró atrás y se dio cuenta de que había hecho todo lo posible por sus hijos, por ambos, que le había dado a su hijo paralítico una buena vida y éste se había convertido en una buena persona, razonablemente feliz. A lo que añadió llorando: en cuanto a mí, puedo contemplar en paz mi vida pasada y puedo decir que estuvo cargada de sentido y yo intenté cumplirlo con todas mis fuerzas. He obrado lo mejor que he sabido, he hecho lo mejor que he podido por mi hijo. Mi vida no ha sido un fracaso. De esta forma, al imaginarse en su lecho de muerte futuro y mirar hacia atrás, la madre suicida encontró el significado que, sin saberlo, le había dado su existencia. El caso del médico triste. Acudió una vez a consulta a un médico maduro que, al no poder superar la muerte de su esposa, sufría una profunda depresión desde hacía 2 años. En vez de darle consejos o analizar su padecimiento, Frank le preguntó al doctor qué hubiera sucedido si en vez de ella hubiese sido él quien falleciera en primer lugar. El médico, espantado, le respondió que para ella habría sido horrible que su pobre esposa hubiese padecido en extremo. A eso Frank le respondió: ¿lo ve, doctor? Usted le ha ahorrado a ella todo este sufrimiento, pero ahora tiene que pagar por ello, sobreviviendo y llorando su muerte. El médico no dijo nada más, pero salió del despacho tan tranquilo tras tomar la mano de Frank entre las suyas. El propio sufrimiento, pudiendo padecerlo en lugar de su amada esposa, le había dado un sentido a la vida del médico. La terapia Morita. En la misma década que nacía la logoterapia, de hecho unos años antes, el japonés Yoma Morita creaba su propia terapia basada en el propósito vital. Demostró ser efectiva para tratar neurosis, trastornos obsesivos compulsivos y estrés postraumático. Soma Morita era budista zen, además de psiquiatra, y su terapia tuvo gran influencia espiritual en Japón. Muchas terapias occidentales se centran en intentar controlar o modificar las emociones y sentimientos de los pacientes. En Occidente solemos aceptar que lo que pensamos influye en cómo nos sentimos y eso influye en cómo actuamos. En cambio, la terapia de Morita se centra en enseñar a los pacientes a aceptar sus sentimientos sin intentar controlarlos, ya que los sentimientos cambiarán a través de la acción. El fundamento de la terapia de Morita y también del Zen es que la acción es la causa del cambio y, por consiguiente,
no debemos intentar controlar los pensamientos y sentimientos. Es un enfoque opuesto al occidental, que nos induce a controlar y modificar primero nuestros malos pensamientos para cambiar cómo actuamos. La terapia Morita, aparte de aceptar las emociones, busca crear nuevas emociones a base de la acción. Según Morita, estas emociones se aprenden a través de experiencias a base de repetición. La terapia de Morita no intenta eliminar los síntomas directamente, sino que enseña a aceptar con naturalidad nuestros deseos, ansiedades, miedos y preocupaciones. Este terapeuta revolucionario decía que en materia de sentimientos es mejor ser rico y generoso, en el sentido de aceptarlos y dejarlos marchar. Sobre la cuestión de dejar ir los sentimientos negativos, Morita lo explica como esta fábula. Si un burro está atado a una farola, continúa caminando para intentar escapar, pero comienza a dar vueltas y al final termina inmovilizado junto a la farola. Lo mismo nos pasa a las personas cuando tenemos pensamientos recurrentes y obsesivos e intentamos bloquearlos con otros pensamientos. Principios fundamentales de la terapia de Morita. 1. Acepta tus sentimientos. Si tenemos pensamientos obsesivos, no debemos intentar controlarlos ni tampoco deshacernos de ellos. Al intentarlo, se volverán más intensos. Un maestro zen, hablando de los sentimientos y emociones humanas, decía: si intentamos eliminar una ola con otra ola de forma continua, crearemos un mar infinito de olas. Los sentimientos no lo hacemos nosotros, sino que simplemente vienen a nosotros y debemos aceptarlos. La clave está en darles la bienvenida. Morita solía decir que las emociones son como el tiempo meteorológico. No lo podemos predecir ni controlar, simplemente observar. En este punto, a veces se cita al monje vietnamita Thich Nhat Hanh, que decía: «Hola Soledad, ¿cómo estás hoy? Ven, siéntate conmigo y cuidaré de ti». 2. Haz lo que debas hacer. No hay que centrarse en eliminar síntomas, puesto que la recuperación vendrá de forma espontánea. Se trata de centrarse en el presente y, si estamos sufriendo, aceptar ese sufrimiento. Y sobre todo, evitar intelectualizar la situación. La misión del terapeuta es desarrollar el carácter en el individuo para que pueda afrontar cualquier situación, y el carácter se forma con lo que uno hace. La terapia de Morita no explica nada a los pacientes, deja que ellos o ellas aprendan a través de sus acciones y actividades. No te dice cómo meditar ni cómo escribir un diario, como harían otras terapias occidentales. Es el paciente quien lo irá descubriendo por sí mismo a través de sus experiencias. 3. Descubre tu propósito vital. Aunque no podamos controlar emociones, sí que podemos tomar el mando de las acciones que emprendemos cada día. Por eso debemos tener claro nuestro propósito y tener siempre presente el mantra de Morita. ¿Qué necesitamos hacer ahora? ¿Qué acción debemos tomar ahora? Para ello, la clave es haberse atrevido a mirar dentro de uno mismo para descubrir el propio Ikigai. Las 4 frases de la terapia Morita. El tratamiento original de Soma Morita, que duraba de 15 días a 3 semanas, constaba de las siguientes frases. 1. Aislamiento y descanso de 5 a 10 días. La primera semana del tratamiento, el paciente descansa en su habitación sin ningún tipo de estímulo exterior, sin televisión, sin libros, sin familia, sin amigos, sin hablar. Lo único que tiene el paciente son sus propios pensamientos. Está tumbado durante la mayor parte del día. En esta fase se recupera mental y físicamente. El paciente es visitado regularmente por el terapeuta, que intenta evitar demasiada interacción. Simplemente aconseja al paciente seguir observando la subida y bajada de sus emociones mientras está tumbado. Cuando el paciente se aburre y tiene ganas de hacer cosas de nuevo,
estará listo para pasar a la siguiente fase de la terapia. 2. Terapia ocupacional ligera, de 5 a 7 días. Esta segunda fase, el paciente realiza tareas monótonas en silencio. Una de ellas es escribir un diario describiendo sus pensamientos y sentimientos. El paciente sale fuera tras estar una semana encerrado, da paseos por la naturaleza y hace ejercicios de respiración. También comienza a realizar actividades simples como por ejemplo jardinería, dibujar o pintar. En esta fase el paciente todavía no puede hablar con otros excepto con su terapeuta. 3. Terapia ocupacional de 5 a 10 días. El paciente realiza tareas que requieren movimiento físico. Al doctor Morita le gustaba llevar a sus pacientes a cortar leña a la montaña, por ejemplo. Además de tareas físicas, el paciente también se enfrasca en otras actividades como escribir, pintar, cerámica. El paciente ya puede hablar con los demás, pero solo se le permite hablar sobre las tareas que está ejecutando en ese momento. 4. Retorno al mundo real y a la vida social. El paciente sale del hospital y se reingresa en la vida social, pero manteniendo las prácticas de meditación y terapia ocupacional que ha ido desarrollando en el hospital. La idea es volver a la sociedad como una persona nueva, con un propósito propio y sin ser controlado por la sociedad y las emociones como una marioneta. La meditación Naikam. Morita era un gran maestro zen de meditación introspectiva Naikam. Muchas de las ideas de su terapia fueron extraídas de su conocimiento y dominio de esta escuela, que se centra en 3 preguntas que se tiene que plantear al practicante. 1. ¿Qué ha recibido de la persona X? 2. ¿Qué ha dado a la persona X? 3. ¿Qué problemas he causado a la persona X? A través de esta exploración dejamos de señalar a los demás como causantes de nuestros males y profundizaremos en la propia responsabilidad. Como afirmaba Morita, si estás enfadado y te quieres pelear, piénsalo durante 3 días antes de llegar a las manos. Al cabo de 3 días, la intensa emoción de querer pelear habrá desaparecido de forma natural. Y ahora, Ikigai. Los principios de la logoterapia y de la terapia de Morita apuntan a una experiencia que es personal e intransferible y que puede realizarse sin terapeutas ni retiros espirituales. La misión de hallar el propio Ikigai, tu combustible existencial para la vida. Una vez descubierto, se trata de tener el valor y hacer el esfuerzo de no perder el sendero. A continuación, veremos las herramientas fundamentales para ponerte en ese camino, fluyendo con las tareas que hayas elegido, alimentándote de modo equilibrado y consciente, practicando ejercicio suave y aprendiendo a no desmoronarte ante las dificultades. Para ello, deberás aceptar que el mundo es un lugar imperfecto, como quienes lo habitan, pero lleno de posibilidades de crecimiento y realización. ¿Estás preparado para volcarte en tu pasión como si no existiera nada más importante en el mundo? Bueno, chan. Lo vamos a dejar ahí. Mañana, en lo posible, continuaré con el capítulo 5, que se titula Fluir con cada tarea, cómo convertir el trabajo y el tiempo libre en un espacio de crecimiento. Y ahora sí nos vamos adentrando en el Ikigai, pero eso va a ocurrir mañana. Bueno, seres bonitos, muchas gracias a los que están ahora acá en vivo, a ver, a Karen, Sandra, Vero, Clau, bueno, muchas gracias hermosas por estar ahí. Gracias por resonar con esta lectura, bueno, para mí esto es oro puro, de verdad. Este es la tercera vez que lo leo. Los invito también a escuchar o leer, si quieren comprárselo, el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, que bueno, este capítulo estuvo bastante basado en la logoterapia y en este descubrimiento que hizo Víctor Frank. Bueno, nada más. Gracias. Ahora sí,
me voy a ir a comer algo y a descansar feliz porque la verdad que tenía muchas ganas de compartir un poquito de lectura. Sí, mi Clau hermosa, ya sé que estás ahí. Gracias, gracias San, gracias Vero, gracias por estar ahí, hermosas. La verdad que se siente una muy linda energía de acompañamiento y bueno, la verdad que se los agradezco. Recuerden que esto se puede compartir, podemos enviar a través de YouTube. A personas que no tienen Instagram pueden compartir el video y bueno, nunca sabemos a quién podemos, como digo siempre, ayudar compartiendo una lectura, un reel, un mensaje. Así que bueno, nada. Gracias, gracias, gracias. Mañana, seguramente a la mañana pasaré con la lectura de la lección que corresponda, de un curso de milagros. Y creo que seguidito, no, mañana a la tarde voy a leer, o cerca del mediodía voy a leer otro capítulo de Ikigai, porque ya después se me complica un poquito. Así que bueno, seres bonitos, feliz descanso, feliz noche a los que están acá en Argentina, en la parte, digamos, sur. Y bueno, nada, eso. Abracitos. Nos vemos. Chau, chau.